más censura. No más censura. No más censura. We are the resistance. Vamos a terminar con una historia que empezó a sonar perdida casi en el interior de los periódicos y que es titular hoy destacado. Gladio, espada en italiano, es una red secreta creada dentro de la OTAN, la Organización Militar de los Países Occidentales. Esta red, fundada en los años 50, tenía un objetivo reconocido: evitar una posible invasión por parte del Pacto de Varsovia. Pero había otro objetivo mucho más oscuro: impedir que los partidos comunistas llegasen a gobernar en cualquier país miembro de la OTAN. España no formaba parte de esta organización, puesto que no era miembro de la alianza. Sin embargo, nuestro país fue utilizado como campo de entrenamiento para algunos de los gladiadores, concretamente Canarias. Así al menos lo ha declarado en exclusiva Informe Semanal un miembro italiano de la organización. Italia, 1972. En la población de Peteano, 3 carabineros resultaron muertos como consecuencia de la explosión de un coche bomba. Nadie reclama la autoría del atentado, que queda sin aclarar. 18 años después, en la judicatura veneciana, un joven juez, el juez Felice Casson, comienza a investigar, a tirar del hilo que conduce al ovillo de una red paramilitar secreta y clandestina. En los últimos años, otros jueces, durante sus investigaciones, habían oído hablar de una organización de estas características, pero en sus indagaciones siempre habían topado con una barrera, con el secreto de Estado. Año 1972 hay este atentado contra 3 carabineros. El coronel de carabineros que dirige la investigación ha sido condenado por seguir pistas falsas que apuntaban a un grupo de delincuencia común. Y esto es un poquitín, bueno, es muy inquietante. Años después aparece un neofascista, Vincenzo Guerra, que se presenta y dice: he sido yo. Yo y mi grupo lo hemos hecho para atacar al Estado italiano que nos quería manipular. Y unos años después, Vincenzo Guerra le dice a un juez de Venecia, Felice Casson, que está estudiando el tema, le dice: y había una red clandestina preparada para una invasión soviética que en realidad manejaba la estrategia de la tensión. Además, atando cabos, el juez Casson se da cuenta de que unos meses antes del atentado de Peteano se ha descubierto en suelo enterrado muy cerca de la zona del atentado, en la frontera con Yugoslavia, se ha descubierto un depósito de armas. Hoy sabemos que ese depósito de armas era de Gladio. Pero lo más curioso del caso es que inmediatamente, en ese mismo año 72, a raíz de que se ha descubierto, se desmantela toda la red de casi 200 depósitos de armas, lo cual es bastante llamativo. ¿Por qué deciden desmantelarlo? ¿Simplemente porque no quieren que salga a la luz? ¿O es que alguien teme que esos depósitos se estén utilizando para atentados? Porque habría la posibilidad de que los detonadores usados en Peteano procedieran del depósito encontrado. Nunca se ha probado. Entonces Casson empieza a investigar, y aquí que en diciembre del 89, claro, acaba de caer el muro de Berlín, la Guerra Fría ha terminado, un general le dice: sí, en 1972 se desmontaron en la frontera con Yugoslavia depósitos clandestinos de armas. Estalla el escándalo, entonces el primer ministro Andreotti da a conocer la existencia de Gladio. Lo cierto es que sucesivos juicios han sentenciado que Gladio no era una organización clandestina, estaba amparada por la pertenencia de Italia a la OTAN, aprobada debidamente por el Parlamento italiano, y que no hay ningún contacto probado entre Gladio y ningún terrorista. Es decir, que ya sabemos que Gladio como tal no está implicado, pero sigue habiendo una duda que en el estado actual de nuestro conocimiento no podemos saber. ¿Había alguien vinculado a Gladio que estaba vinculado a la extrema derecha y que proporcionó armas a atentados neofascistas? Pues pudiera ser, algún investigador serio lo sospecha, pero a día de hoy no tenemos más pruebas
salvo la curiosa prueba indirecta que un general de Gladio ha escrito una novela en clave diciendo que había una organización clandestina que utilizaba armas de una organización secreta sin que los jefes de esa organización secreta lo supieran. ¿Esto es pura convicción personal del general Serravalle o tiene fundamento? Pues esto hoy por hoy no lo sabemos. El secretario general de la OTAN, Manfred Werner, ha reconocido que la propia OTAN estaba al corriente de la existencia de la llamada Operación Gladio, una estructura clandestina paralela a la de la Alianza Atlántica que tras su descubrimiento ha provocado fuertes polémicas en algunos países europeos, especialmente en Francia, Bélgica e Italia. Manfred Werner fue rotundo. Los militares y sus organizaciones tienen secretos y de esos jamás se habla. Pero la OTAN conocía la existencia de Gladio desde 1956. Es decir, no era un secreto. Cierto es también que Werner utilizó lenguaje más diplomático para reconocer la existencia de la organización secreta que levanta tormentas en Italia, Francia, Bélgica y comienza a hacerlo en Holanda. Gladio, al parecer, estuvo detrás de actos terroristas y de estrategias de la tensión. Por eso fue sorprendente que el secretario general de la OTAN justificara la existencia de este organismo ante los que él llamó los nuevos enemigos y citó textualmente al fanatismo islámico, a las drogas y al terrorismo. There is an Italian general who commanded the Gladio network in the 1970s, and his name is Gerardo Serravalle. And he explains in a book that when the CIA came to the training center, they had a training center on an island off the Italian coast, and the gladiators were trained there. And then when the CIA came, the General Serravalle explained to the CIA, you know, we have arms caches in hidden places, so in case of the Soviet invasion, we're ready and everything. And then he explains that the CIA was not so interested in their preparations for a Soviet invasion. They were much more interested, he says, in what they can do to influence the Italian political system. So in case there were large protest movements, what they could break a protest movement, or would they could carry out destabilization operations. And that is a very delicate thing with the NATO secret armies, because we now know that some members of the Italian right wing, they came forward and they said, yes, this secret network existed, and yes, I knew of it, and I cooperated with it, and I carried out terrorist attacks, which were then blamed on the communists or on the other groups on the left, and this helped to destabilize Italy. Vincenzo Vinciguerra is there the most important source. He then went to jail, but in jail he explained, you know, NATO covered us. We could carry out terrorist attacks in Italy, and then we were flown, some of us, to Spain during the Franco dictatorship. That was a safe haven, and then we were flown to another country. So it's a very delicate thing. La red Stay Behind de la OTAN fue una red clandestina de la cual, a través de la OTAN, no podemos saber todavía nada porque no hay un solo documento desclasificado. En España el único libro que se ha traducido sobre el tema es de un suizo, Daniele Ganser, pero sinceramente no es fiable, no utiliza fuentes directas y da crédito a todo tipo de teorías bastante poco fundadas. Sin embargo, en Italia lo sabemos todo. La versión italiana de Stay Behind, que es Gladio, la conocemos muy bien por sucesivas investigaciones judiciales y parlamentarias. Y en Italia se ha publicado muy buenos libros. Así es que podemos decir claramente qué es esto. En 1950 la OTAN propone la creación de una red coordinada por los servicios secretos de los países miembros, cuya finalidad es tener prevista, en caso de invasión soviética, una red en retaguardia, Stay Behind, quedarse detrás del invasor, una red en retaguardia que se encargaría de información, sabotaje, guerrilla, huida de personajes y tenerlo ya dispuesto. Es decir, lo que fue la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, tenerla ya previsto, incluso con depósitos de armas escondidos. Y Italia no entra, por motivos que no vienen al caso, pero en el año 56 hay un acuerdo secreto entre Italia y Estados Unidos, concretamente el Servicio de Inteligencia Militar y la CIA, por la cual crean lo que en Italia se llamará Gladio, que tiene una base de entrenamiento en Cerdeña, tiene 622 civiles encuadrados. Claro, es importante que sean civiles, porque los militares no pueden actuar clandestinamente, pues se les conoce.
una red de 622 civiles y tiene unos cerca de 200 depósitos de armamento subterráneo, en su inmensa mayoría en la frontera yugoslava. Gladio. Uno de esos nombres sonoros e inciertos que de tiempo en tiempo aparecen en las informaciones, como ahora, Operación Gladio, una red de espionaje con ramificaciones internacionales cuya existencia y objetivos salieron a la luz hace unos días en Italia, pero que siguen generando noticias y comentarios en diversos países. La información que les ofrecemos ahora procede desde Bruselas y la envía Teresa Carreras. En la isla de Cerdeña tenía su campo de entrenamiento Gladio, la red ultrasecreta que ha operado durante 40 años bajo cobertura de los servicios occidentales de inteligencia. Oficialmente estaba destinada a contrarrestar una eventual invasión soviética de Europa Occidental, pero hay alegaciones fundadas en Italia de que su misión consistía en evitar el acceso al poder del Partido Comunista. Andreotti llegó incluso a relacionar a Gladio con acciones terroristas aún sin esclarecer en Italia, como el atentado de Bolonia. El primer ministro italiano ha informado hoy a puerta cerrada a una comisión parlamentaria de las investigaciones en curso. En esta misma sesión, el general italiano Fausto Fortunato ha afirmado que Francia propuso el ingreso de España en la red. España no perteneció a la red Stay Behind. Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo fue presidente del gobierno español, lo dijo con bastante claridad, no hacía falta, porque toda España era Stay Behind. Es decir, si hubiera habido una invasión soviética, España, protegida por los Pirineos y muy lejos de la frontera con el bloque del Este, habría servido de acción de defensa en caso de una guerra. Quizá hubo invitaciones, y lo único que yo he podido documentar por un documento italiano es que en el año 1972, dos oficiales españoles asistieron como observadores a una reunión de Stay Behind. Pero vamos, aquí no parece que haya asistido, de hecho sí ha sido desmentido varias veces. A quella riunione parteciparono due rappresentanti del servizio spagnolo. En aquella reunión participaron dos representantes del servicio español que querían explicaciones. Que non erano motivi, que non era possibile. Nosotros dijimos que no era posible que un país como España ingresara en una organización que era solo de la OTAN. De lo contrario, hubiéramos tenido que permitir que entraran otros países. Entonces yo pregunté a un representante español, le dije, oye, ¿por qué tenéis tantas ganas de entrar en esta organización? Vosotros no estáis amenazados por el Pacto de Varsovia, estáis muy lejos. Y él me dice, nosotros tenemos nuestros problemas en casa. Ahora, entendemos que el problema no era luchar contra un peligro que venía del extranjero, sino contra uno que estaba dentro. Gladio no solamente se ocupaba de la lucha anticomunista, se ocupaba de la lucha antisubversiva. Es un error relacionarlo siempre con el anticomunismo, porque en algunos países se ocupaba mucho más de los anarquistas, por ejemplo, de la Federación Anarquista Ibérica e incluso de la ETA, y también de una organización que existía en Cataluña que en ciertos periodos dio muchas preocupaciones a la gente que yo conocía. You know, it's not very clear the role of André Moyen, but some people say he was working for the Belgian military secret service, and he set up networks also in Spain. And some other people say, oh no, he never worked for the secret service at all. But what I just collected in my book are all these statements that we have about the stay-behind armies in Spain, and what we know from different sources is. Yes, there was a secret army in Spain. Yes, it was linked to CIA, MI6 and NATO. And yes, we need more investigation into this. Por lo tanto, no es ninguna novedad que la dictadura franquista colaborara desde los servicios de Franco y de Carrero Blanco y los servicios del ejército, la segunda vis que utiliza mucho Andrés Moyen en la conversación conmigo, con la red Gladio, por lo que queda demostrado, y en el Parlamento, cuando comparezca ante las iniciativas parlamentarias que yo he presentado en nombre de Izquierda Unida, Narcís Serra dirá si el CSI, a través de los servicios heredados de la época anterior y de la información que se posee, tiene datos muy claros y específicos de la vinculación de la dictadura de España con la red Gladio. Ellos me contestaron que no había nada, que España no había participado en Gladio, que ellos cuando llegaron al gobierno no se encontraron ninguna estructura de ese tipo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad porque en España había
una colaboración. Me dijo un líder de extrema derecha que fue un pastor, vino a España varias veces en misiones de la Red Gladio, un dirigente de la extrema derecha belga, que España jugó un papel faro, guía, es decir, un papel clave. Toda la conexión con América Latina la tenía España, toda la conexión con América, que era la retirada natural de la Red Gladio. La Red Gladio se ocuparía, en el hipotético caso de una invasión del Pacto de Varsovia, de poner a cuidar personalidades, tener armas escondidas, utilizar en sabotaje la retaguardia, todo eso. Armas además que pagaba el pueblo. Pasa lo mismo, eso era un grupo muy parecido. Gladio era como un GAL internacional, como un GAL sin control, más que de los gobiernos, sin que los parlamentos, las comisiones de defensa tuviésemos ningún plan, que ese plan no se ha visto de manera secreta. El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para saber si hubiera algún indicio, algún dato que hiciera pensar que España hubiera podido pertenecer en algún momento a esta institución, pero a esta red, pero realmente no hay nada. O sea que el final de la investigación es que España no tiene ninguna implicación con Gladio, ninguna en absoluto. Yo he tenido entrenamiento en Las Palmas, en la isla Canaria principalmente, en Las Palomas, es una localidad muy cerca de Las Palmas, son 15 kilómetros desde Las Palmas, en una base que nosotros teníamos, estaba conocida en todas Las Palmas como base americana, pero no es base americana, es internacional, es una base no NATO porque España no estuviera en la NATO en ese periodo, pero es una base oficialmente americana, pero dentro de la base americana 1966, 1967, 68, 69, cada año por un periodo de... En España, en los años 70, se refugian varios neofascistas italianos. Hay una colonia por Madrid. Está Stefano de Lecchiaie, un neofascista muy notorio, que está aquí del año 70 al año 76, que ha sido varias veces juzgado en Italia y, como le dijo un juez, usted o es un culpable con mucha suerte o un inocente con muy poca suerte. Lo cierto es que supuestamente estuvo implicado en algo, pero nunca se ha podido demostrar, así es que no sabemos si es inocente o culpable. Y relación probada o indicios serios de relación de Stefano de Lecchiaie o ningún otro neofascista con Gladio no existe. Es decir, de los 622 nombres que conocemos de miembros de Gladio no hay ningún neofascista, y es más, en las reglas de reclutamiento se excluía a los miembros de partidos extremistas, así es que en principio nada. Encontró una metralleta Indra de las que utilizaba el servicio secreto de Carrero Blanco, en los que asesina a Oporcio, al juez Oporcio. Y todos los jueces, Borsellino, todos los jueces que luchan contra la mafia italiana, que tiene una conexión muy directa con la extrema derecha italiana, y que todo este núcleo está conectado con Gladio, al final, porque es una parte por la que pasan la ejecución de estas políticas anticomunistas, antidemocráticas, antiprogreso. Esta conexión se demuestra, y se demuestra con los servicios secretos de Carrero Blanco. Todo esto hay que tener mucho cuidado. Que un policía le pase una pistola a un amigo neofascista, y había más de un policía en España en los años 70 que tenía amigos neofascistas, esto no hay ninguna duda, y tampoco es muy sorprendente. Pero esto tampoco quiere decir, entonces el ministro de Gobernación decidió que había que armar a los neofascistas. Es un salto lógico que no tiene fundamento. Montejurra. 2 muertos y varios heridos se van a producir ese domingo 9 de mayo. Esta vez, en la tradicional conmemoración que cada año recuerda en la cumbre del Montejurra, cercano a Estella, una de las victorias carlistas sobre los liberales, ha hecho su aparición un nuevo bando carlista. Lo encabeza Sixto de Borbón, de ideología ultraderechista y que aparece rodeado de conocidos activistas de extrema derecha. Algunos van armados.
En los llamados sucesos de Montejurra participaron neofascistas extranjeros como Stefano de Lecchiaie, Jean-Pierre Cherit o Augusto Cauchi. Cuando por lo menos yo me entero de la existencia de estos italianos es tras el atentado de Montejurra, ¿no? En el 76, ¿no? Cuando realmente ves que personajes como Stefano de Lecchiaie y otros italianos han jugado un papel destacado junto con la extrema derecha española, con la Guardia Civil, con sectores de la policía armada, ¿no? Y bueno, dentro de esa estrategia de tensión que ya habían practicado en Italia y que tratan de trasladarla a la situación española justamente cuando estamos viviendo un periodo en el que no se hablaba todavía de la transición, ¿no? Sino lo que se estaba planteando era el derrocamiento de la dictadura por un movimiento de oposición social y política en auge, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, es intentar frenar ese ascenso buscando guerra sucia. Y ahí, bueno, pues evidentemente la experiencia de estos italianos les vino muy bien a la extrema derecha española y a los sectores del aparato policial y de la Guardia Civil que estaban acostumbrados a la mera táctica represiva tradicional de una dictadura, ¿no? Llamaron a la puerta. 2 de los asesinos entraron en el piso y un tercero se quedó vigilando. Arrancaron los teléfonos y sin apenas mediar palabra dispararon hasta agotar sus cargadores. Las víctimas no daban crédito a lo que estaba pasando. Un artículo del periódico El País afirmaba el 2 de diciembre de 1990 que un informe reservado del Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad, organismo dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros de Italia, al que había tenido acceso el periódico, implicaba al fascista italiano nacionalizado español Carlo Cicuttini, refugiado en España desde 1972, en la matanza perpetrada el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de la calle de Atocha, en el que fueron asesinados 5 abogados. Su implicación no fue considerada en el juicio celebrado por la Audiencia Nacional en 1980. Carlo Cicuttini es más interesante, se refugia en España, es perseguido por 2 crímenes que ha cometido en el año 72, el secuestro de un avión y el asesinato de 3 carabineros. Es condenado en Italia, pero España no concede la extradición, aquí tiene buenas relaciones, se casa con la hija de un militar español y al final los italianos le cazan con una trampa. Le ofrecen un falso trabajo en Francia y le atrapan en Francia, es extraditado, ¿no? En España, cuando se trata de intervenir en la transición, hay grupos de la extrema derecha que hacen en la matanza de Atocha fue un intento de abortar toda la negociación que se estableció entre los reformistas del régimen y la Junta Democrática y la Plataforma Democrática, que al final fue la Plataforma la que llegó al acuerdo de pactar en las condiciones que se pactó con aquella amnistía y con todo esto, con los reformistas del régimen, los que se llamaban los azules, de Martín Villa, de los Suárez, toda aquella operación que se puso en marcha a raíz de la muerte de Franco, incluso en los finales de la muerte de Franco. Mariano Sánchez Covisa, dirigente de los guerrilleros de Cristo Rey, y varios italianos vinculados al fascismo internacional como Elio Masagrande o Eliodoro Pomar, fueron detenidos por la Guardia Civil en febrero de 1977 por el hallazgo de una fábrica de armas en un piso de la calle Pelayo número 39, en Madrid. Los guerrilleros de Cristo Rey funcionaban casi espontáneamente. Cuando por cualquier motivo nos enterábamos nosotros que teníamos nuestros informadores dentro de organizaciones subversivas, nos enterábamos que iba a haber una acción que la policía iba a consentir, vamos, no la policía, la autoridad civil iba a consentir y la autoridad, la jerarquía católica era cómplice, entonces nos reuníamos, pues un grupo muy reducido porque no hacía falta más. Y con este pequeño grupo nosotros nos enfrentábamos, que era a lo mejor de 10 o 12, nos enfrentábamos con 300 o 500 y era suficiente para deshacerlo. Incluso nosotros hemos disuelto asambleas y reuniones simplemente poniendo un telegrama diciendo que estábamos enterados y que íbamos a actuar.
Fijaros lo importante que era España y que ha sido en esta transición, porque la CIA ha desclasificado papeles secretos y había 30.000 personas en nómina de la CIA en España en la transición. 30.000 personas en nómina de la CIA, que se dice muy pronto, porque tenían un interés estratégico en España. Tenían miedo del Partido Comunista Italiano, que era muy poderoso, de Mitterrand, que incluyó 4 ministros comunistas en el gobierno francés de la época, de la Revolución de los Claveles en Portugal, y temían que la España postfranquista cayera en manos de fuerzas progresistas que no entraran en la OTAN, que no le dejaran utilizar las bases militares norteamericanas que había en nuestro suelo, que se habían pasado por la dictadura de Franco, y hubo un papel muy destacado que la CIA en la transición. Me parece que no es una vía de investigación prometedora pensar que esas conexiones entre elementos de ultraderecha españoles y elementos de ultraderecha italianos pasaron en ningún caso a través de organizaciones de la Alianza Atlántica. No me parece una vía de investigación que nos lleve a nueva luz, pero en este tema, como en todos los temas, cada ciudadano puede tener su opinión. La mía es que las facilidades de conexión directas eran tales y los ligámenes directos eran tales que no parece necesario, porque es superfluo, pensar que pueda haber conexiones a través de ACC.